Jesucristo jamás instituyó ninguna nueva religión o iglesia, ni cristiana ni católica. Según los evangelios, Jesús solo citó la palabra iglesia en dos ocasiones, Mateo 16:18 y Mateo 18:17. Y en ambas se refería a la comunidad de creyentes, jamás una institución actual o futura. El equivalente semético de la palabra iglesia designa en este caso, al igual que en todo el Antiguo Testamento, la Asamblea General del pueblo judío ante Dios, la Kahal, Yahvé. El cristianismo y en particular la Iglesia Católica sigue manteniendo la falacia de poner a Jesús como instaurador de su institución y de preceptos que no son sino necesidades jurídicas y económicas de un tipo determinado de estructura social conformada a golpe de decreto con el paso de los siglos. Si en algo están de acuerdo todos los expertos actuales, es que la hermenéutica bíblica garantiza usualmente la tesis de que Jesús no instituyó prácticamente nada, pero en cualquier caso se cuidó muy especialmente de no proponer un solo modelo específico de la iglesia institucional. A esto se debe añadirse que en los textos del Antiguo Testamento, redactados muchos años después de la muerte de Jesús, tampoco se ofrece un modelo organizacional único, sino que se citan diversas posibilidades a la hora de estructurar una comunidad eclesiastal y sus ministerios. De este modo surgieron las evidencias diferentes y disputas que se dieron entre los primeros modelos eclesiales que adoptaron los creyentes de Jerusalén, Antioquía, Corinto y Efeso, Roma, Tesalónica, Colosas, etc. Hacia la década de los años 60, las primeras iglesias cristianas se habían multiplicado y extendido por el Imperio Romano, Oriente Próximo y Egipto, pero cada comunidad funcionaba de una manera peculiar, distinta a las otras. En lugares como Roma, por ejemplo, la iglesia judio-cristiana no era sino una especie de anexo exterior de la sinagoga donde se encontraban los cristianos para sus sesiones religiosas. Estos primeros cristianos, en lo personal, seguían llevando el estilo de vida judío anterior a su conversión, por lo que gozaban del especial privilegio de los romanos concedían a los judíos en todo su imperio. El poder romano todavía no había llegado al punto de ver que los cristianos son una religión diferente a la judaica, pero la situación cambió radicalmente cuando Nerón, a mediados de la década, comenzó a perseguir con saña el cristianismo. Poco después, cuando los judíos, que acababan de perder la guerra contra los romanos de haber destruido el templo de Jerusalén, se reagruparon en torno a las sinagogas, aumentaron su rigor doctrinal. Las relaciones que mantenían con los cristianos se crisparon rápidamente y unos y otros, por diferentes motivos, tuvieron el máximo interés en distanciarse y diferenciarse. En cualquier caso, es muy indicativo el contenido de la epístola de Santiago, escrita posiblemente entre los años 75 y 80 en círculos judeocristianos que usaron el nombre del ya ejecutado Santiago, donde se hizo aparecer el cristianismo como una especie de judaísmo liberal y, al tiempo, se presentó a las iglesias de la tradición paulina como una degeneración religiosa y se pasó por la alta cristología, el máximo punto de fricción entre judíos y cristianos, con el fin de reagrupar en la sinagoga cristiana al máximo número posible de judíos desperdigados. Tras la destrucción del templo, se dejó así constancia de que la frontera entre judaísmo y cristianismo aún no estaba bien establecida en estos días de grandes tribulaciones para unos y otros. Muchos años después de la crucifixión del Mesías, el judaísmo seguía presente en el corazón del cristianismo. Puede parecer un absurdo mantener que Jesús no fue cristiano, pero este es uno de los pocos datos que se saben de él con seguridad. Ya citamos en un video anterior la opinión del profesor Etienne Trocme, defendiendo que Jesús no fundó ninguna iglesia, sino que se limitó a intentar agrupar al pueblo de Israel bajo un nuevo marco, y las pruebas de ello las encontramos a porrillo a lo largo de los evangelios sinópticos. Recordemos, por ejemplo, la incuestionable profesión de fe judía que hizo Jesús en Mateo 5, 17, 18.
o la instrucción dada a sus apóstoles en el sentido de que se abstuvieran de predicar a los gentiles, no judíos, y se reservasen para las ovejas perdidas de la casa de Israel. Mateo 10, 5 al 7 y Mateo 15, 24 al 26. Jesús fue un judío como sus discípulos y ni tan siquiera pretendió fundar una secta judía más entre las muchas que ya había en su época. El nazareno se aplicó en mejor la práctica religiosa del judaísmo entre su pueblo ante la perspectiva crucial del inminente advenimiento del reino de Dios en la tierra. Jesús no perdió ni un minuto organizando nada, ni sectas ni iglesia, porque, tal como expresó con claridad meridiana, estaba convencido de que el mundo, tal como era conocido, iba a llegar a su fin antes de pasar una generación. En verdad os digo que hay algunos de los que están aquí que no gozarán de la muerte antes que vean el reino de Dios. Lucas 9, 27. Esta creencia de la inminencia del juicio final y la instauración del reino de Dios en la tierra era compartida, de hecho, por buena parte de los judíos de esos días, que mantuvieron la vista puesta en este cercano momento durante gran parte del siglo I después de Cristo. Así, el propio Pablo, en 1 Corintios 10, 11, fechó como contemporáneo el final anunciado cuando dijo que todas estas cosas le sucedieron a ellos en figura y fueron escritas para amonestarnos a nosotros, para quienes ha llegado el fin de los tiempos. Y Pedro advirtió en 1 Pedro 4:7 que el final de todo está cercano. Sed pues discretos y sobrios, con vistas a la oración. Pablo y Pedro, puntales básicos, aunque enfrentados, el cristianismo primitivo, no dudaron de la proximidad del fin, pero muchos de sus correligionarios, al ver pasar los años sin que nada sucediese, comenzaron a impacientarse. A principios del siglo II, una epístola falsamente atribuida a Pedro intentó frenar el desánimo de los cristianos provocado por el incumplimiento de la promesa de Jesús, de venir de inmediato al mundo para presidir el día del fin, y por la mofa que los incrédulos hacían por ellos, afirmando, ante todo, debéis saber cómo en los postreros días vendrán con sus burlas escandalecedoras y dicen, ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde que murieron los padres, todo permanece igual desde el principio de la creación. Carísimos, no se os oculte que delante de Dios un solo día es como 1000 años, y 1000 años como un solo día. No retrasa el Señor la promesa, como unos creen, es que pacientemente os aguarda, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan a penitencia. Pero vendrá el día del Señor como ladrón, y en él pasarán con el espíritu los cielos y los elementos abrazados se disolverán. Segunda Pedro 3, 3 al 10. Con el descargo usual, este escrito en nuestro inventario vino a decir que no es que Jesucristo se hubiese olvidado de cumplir su propia profecía, sino que, debido a la diferente apreciación del tiempo que se da cuando uno está ante Dios o ante los hombres, había aplazado sin día el final para que, de paso, dando mayor oportunidad para la conversión, pudiesen salvar cuantos más mejor. Ante la situación descrita, resulta muy plausible que las primeras comunidades cristianas, al no poder justificar por más tiempo el persistente retraso de la parusia, presencia o admiramiento, la segunda venida de Cristo al mundo para juzgar a los hombres, desplazarse en su punto de mira del futuro al presente, y transformarse en sus esperanzas escatológicas acerca del fin, muerte y salvación, en soteriológicas acerca de la redención, cambiando el rol hasta entonces atribuirle a Jesucristo, que requería su presencia física por otro menos comprometido y que, por ser indemostrable hasta el fin de los tiempos, podía sostenerse con fe ante los incrédulos. Esto es que Jesucristo, con su pasión y muerte, redimió y liberó a todo el género humano, una construcción teológica que, tal como ya citamos, analizaba con la capacidad redentora de sufrimiento que 7 siglos antes
había sido formulada desde el Deutero Isaías. En cualquier caso, siendo tan intensa y precisa la creencia en la inminencia del juicio final y en todo cuanto le debe ir asociados, resulta obvio que así consta en los textos neotestamentarios que ni Jesús ni sus apóstoles tuvieran por la labor de fundar ninguna nueva religión o estructura organizada del tipo de una iglesia, aunque, eso sí, promovieron con todas sus fuerzas el pío agrupamiento del pueblo de Israel en torno a la iglesia, esto es, la asamblea general del pueblo judío ante Dios. ¿De dónde salió pues la iglesia? Puesto que no procede de Jesús ni de sus apóstoles, su origen hay que buscarlo en la evolución de un proceso histórico que desembocó en donde nadie había podido prever. Dado que la jerarquía de la Iglesia Católica siempre tuvo plena conciencia de ser el producto de circunstancias históricas y no de una fundación institucional emanada de la voluntad de Jesús, expresada en el Nuevo Testamento, a diferencia del resto del cristianismo, estas anteponen la autoridad de su tradición a las Sagradas Escrituras. La justificación la encontraremos prolijamente enunciada en la Biblia Católica Nácar Columna, páginas 7 al 8, cuando, entre discusiones etéreas, nos dice que la verdad revelada, alma y vida de la Iglesia, antes que en los libros fue escrita en la inteligencia y en el corazón de la misma de la Iglesia Católica. Allí reside vivificada por el Espíritu Santo, libre de las mutaciones de los tiempos y la influctuación de las humanas opiniones. Por eso el sentir de la Iglesia Católica, la doctrina de los padres y doctores, que son sus portavoces y testigos, la voz del mismo pueblo fiel unido a sus pastores y formando con ellos el cuerpo social de la Iglesia, son el criterio supremo según el cual se ha juzgado siempre la controversia acerca de los puntos doctrinales, así teóricos como prácticos, y así decretó el Concilio Tridentino en la exposición de la Sagrada Escritura en las cosas de fe y costumbres, anhela ilícito apartarse del sentir de los padres y de la Iglesia. Lo anterior significa que la Iglesia Católica puede interpretar como negro aquello que Jesús, sus apóstoles, un texto dicho sagrado, muestran expresamente como blanco, y que, como tal es su costumbre, según ya hemos demostrado sobrantemente hasta este punto, despreciando la realidad original, impone dogmáticamente su criterio interesado a todos los católicos. No es nada baladí recordar que los primeros seguidores de Jesús eran judíos de lengua semítica y que, 4 décadas después de su muerte, así como 3 siglos después, el Concilio de Nicea, verdadero origen sociopolítico del catolicismo, los hablaba por sí solas si conocemos que el contexto sociocultural hebreo estaba en las antípodas del helénico, razón por la cual el cristianismo que elaboraron los gentiles y judíos helenizados se apartó en casi todo lo fundamental del judeocristianismo, que desde Jerusalén, de la mano de Santiago, el hermano de Jesús, y del apóstol Pedro, intentó propagar el mensaje nazareno tras su ejecución. Ganaron los helenizados de la línea paulina y, como ya vimos, Jesucristo alcanzó cotas insospechadas al fundir en su crisol la creencia pagana más ilustres. Puesto que no cabe aquí entrar en detalles sobre el interesantísimo y con frecuencia poco honorable proceso sociopolítico que condujo a la formación de la Iglesia Católica, la dotó de un poder sin igual. Si mencionaremos al menos las 3 fases de una secuencia histórica que llevó desde la judeocristiación de Jerusalén hasta el catolicismo romano. La primera fase, que podemos situar entre los años 30 a 36 a 125, fue de expansión y llevó a la progresiva separación entre el cristianismo y judaísmo. La segunda fase, entre los años 125 a 250,
vio cómo la pequeña secta judeocristiana fue transformándose en una iglesia relativamente numerosa, formada por masas incultas que a menudo mezclaban la base cristiana con los restos paganos de un helenismo en declive. Es la época de las grandes herejías, gnosticismo, marcionismo, montanismo y etc., de apologistas como Orígenes y Clemente de Alejandría y del nacimiento de la ortodoxia. Durante la tercera fase, entre los años 250 al 325, la Iglesia estuvo básicamente ocupada en definir sus relaciones con el poder, ya le fuese contrario o favorable, y se produjo una involuntaria transformación del cristianismo en un factor político de primer orden. Las grandes persecuciones romanas para erradicar el cristianismo del imperio, que comenzaron en el año 249, no solo no lograron su propósito, sino que, a partir del 310, con la llegada de la Pax de Constantino, ese emperador emprendió el llamado del apartado eclesiástico por parte del Estado. Hacia el 300, la delantera que las iglesias de Oriente, sobre todo la de Egipto, Siria y Asiria Menor, sacaban a las iglesias de Occidente, excepción hecha de las de África del Norte, continuaba siendo considerable, mientras en Occidente los cristianos estaban aún muy claramente en minoría. En algunos lugares de Oriente eran mayoría, en los demás continuaban minorías considerables cuyo peso social y político tenía un carácter determinante. Por lo demás, el cristianismo continuaba siendo un fenómeno principalmente urbano, a pesar del peso que en algunas iglesias comenzaban a tener ya los campesinos. Sus adeptos seguían siendo en general de condición modesta, pero la burguesía de las ciudades, cada vez más alejada de los asuntos públicos por el reforzamiento del absolutismo, la preeminencia del ejército, comenzaba ya a volverse hacia el cristianismo. La misma corte imperial y la alta administración se abrían progresivamente al cristianismo. En una palabra, el golpe definitivo que Decio y Valeriano habían pretendido asestar a la nueva religión no había servido absolutamente para nada. Cada vez más numerosas y con adherentes generosos y a veces ricos, la iglesia cristiana de la segunda mitad del siglo III habían acumulado un cierto capital y disponían de rentas considerables que se distribuían de manera generosa entre los miembros necesitados de su comunidad. Después del 260 obtuvieron la devolución de los bienes inmuebles confiscados durante la persecución. A partir de entonces velaron por la preservación de estos bienes, que necesitaban para asegurar el culto y el mantenimiento de suministros cuyo estatus legal, a pesar de la tolerancia, continuaba siendo precario. Por consiguiente, las iglesias estaban obligadas a llevar lo mejor posible con las autoridades y no tenían ya la magnífica independencia de los siglos I y II, abriendo así las puertas del acercamiento entre la iglesia y el Estado. El golpe de suerte fundamental para el futuro de las iglesias cristianas se produjo con el debilitamiento del Imperio Romano a partir de la eclosión de la crisis interna que afloró el 1 de mayo del 305 con la abdicación simultánea de Diocleciano y Maximiliano, hecho que llegó al poder como Augustus a Constancio Cloro y Galerio, entre los años 306 y 311. Los gobernantes romanos estuvieron tan ocupados peleándose entre sí que no tuvieron tiempo de proseguir la campaña de exterminio contra los cristianos que puso en marcha Diocleciano, y finalmente en abril del 311 Galerio firmó un edicto concediendo al cristianismo el estatus aún restrictivo de religio lícita. Un año después, Constantino, tras someter con su ejército a Italia y África, ordenó que fueran restituidos a las iglesias todos los bienes confiscados, que se le entregara una contribución del tesoro imperial.
Pero el emperador Constantino no se limitó a ser generoso. En esos días había una feroz disputa dentro de la iglesia cristiana del norte de África entre la llamada Iglesia de los Santos, dirigida por Mayorino, al que sucedió Donato, la iglesia católica presidida por Mensurio, al que sucedió Ceciliano. Los primeros, que denominaban traditores a los católicos, les acusaban de colusión con los peregrinos romanos, mientras que ellos habían sido resistentes sin tacha. No habían entregado textos sagrados a los romanos, como se hizo Mensurio. Había preferido el martirio antes que se convirtiese en lapsi o apóstatas, tal como hicieron muchos. A partir del 313, ambas facciones, dirigidas ya por Donato y Feliciano, se volvieron irreconciliables y se produjo la escisión de dos iglesias. Cuando el emperador Constantino entregó cuantiosos bienes a la iglesia dirigida por Ceciliano, hizo mucho más que marginar a la iglesia de Donato. En realidad, se adentró en un ambicioso proyecto político destinado a configurar el ámbito eclesiastal según sus necesidades personales e imperiales, con lo que transformó para siempre la relación entre las iglesias cristianas y apó el poder a la católica. Desde un principio, Constantino se arrogó el poder de cuestionar las decisiones conciliares que no convenían a su gobierno y se dotó de la facultad de convocar él mismo a su antojo los concilios generales de los obispos. Tamaño insulto y desprecio a la jerarquía católica no levantó, sin embargo, por ser esta ninguna, la razón hay que buscarla en la generosidad de sus donaciones y en el trato a cuerpo de rey que hacía dispensar a los obispos que aceptaban sus invitaciones. De esta manera, el emperador compró voluntades, apoyos, decretos conciliares a medida y hasta toda una iglesia, la católica, cuyos serviciales jerarcas comenzaron a acumular rápidamente poder y riqueza sin límite, el famoso Patrimonium Petri. Constantino, a partir del 315 al 316, cristianizó, según la visión católica, claro está, las leyes del imperio, promoviendo protección para los más desvalidos y, al tiempo, regocijando el derecho matrimonial, la oposición del clero católico hasta hoy en día. En el año 318, reconoció oficialmente la jurisdicción episcopal. En el 321 autorizó a las iglesias a recibir herencias. En el 320 o 321 declaró festivo el domingo, hasta entonces celebrado como Día del Sol. Recuerde todo lo citado acerca de sobre la mítica solar asociada al Jesucristo. Donó a la Iglesia Católica grandes fincas, edificios por todo el imperio y ordenó construir decenas de lujosas iglesias que financió con dinero público. La interrelación entre Constantino y la Iglesia Católica empezó a ser tan íntima que los obispos pronto asumieron atribuciones estatales. Tal como refiere Karl-Heinz Drescher, en los juicios el testimonio de un obispo tenía más fuerzas que el de los ciudadanos distinguidos, honoratores, y eran intachables, pero hubo más. Los obispados adquirieron jurisdicción propia en causas civiles, audiencia episcopales, es decir, cualquiera que tuviese un litigio podía dirigirse al obispado, cuya sentencia sería santa y venerable, según decretó Constantino. El obispo estaba facultado para sentenciar incluso en contra del deseo expreso de una de las partes. Además, el fallo era inaceptable, limpiándose el Estado a la ejecución del mismo con el poder del brazo secular. Procede a observar aquí hasta qué punto esto es contrario a la enseñanza de Jesucristo, adversario de procesos y juramentos de todas clases, que dijo no haber venido para ser juez de los hombres, y que dejó un mandato que cuando alguien quisiera quitarle a uno el vestido mediante un pleito, se le relase también el manto. Por otra parte, claro está, el emperador no dejó ni un
instante de asumir el pleno control de las cuestiones eclesiales. Así, cuando el imperio cristiano empezó a verse sacudido por las disputas suscitadas por el arrianismo, que como ya vimos intentaba evitar la confusión del Dios Padre con el Jesucristo. Constantino, en sintonía con su consejero eclesiástico, el obispo Ocio de Córdoba, al igual que había hecho el convocar el concilio de Arles en el 314, para zanjar la querella entre católicos y donatistas, hizo renunciar a cerca de 300 obispos. En el año 325, en Nicea, localidad próxima a Nicomedia, para debatir la doctrina de Arrio. A la fórmula demasiado audaz de Arrio, algunos de sus escritos populares, según expone con exactitud histórica, discreta y ironía, en palabras harto amables para la Iglesia, el profesor Etienne Trocme, los obispos de todas las tenencias quisieron poner algo distinto las profesiones de la fe tradicionales, a las que algunos habían creído al principio poder atenerse. El concilio aprendió pues la elaboración sobre la base de la profesión bautismal de Cesarea de Palestina, de un símbolo que enunciara la cristología ortodoxa. Al título de Dios, luz de luz, se añadió en particular la de constitucional al Padre, homoousios, que había sido en el pasado la expresión del monarquianismo de Sabelio, de todos los que borraban la distinción entre Cristo y su Padre. Esa sorpresa de acción, que fue sin duda sugerida por Ocio de Córdoba, no fue aceptada sino por la personal insistencia de Constantino, a quien el concilio no podía negar nada. Cuando llegó la hora de firmar el texto así redactado, el emperador hizo saber que todos los clérigos que se negaran a ellos serían inmediatamente desterrados por las autoridades imperiales. Solo Arrio y sus partidarios egipcios, suficientemente comprometidos, se resistieron a este extraordinario chantaje, teniendo que ponerse en camino inmediatamente hacia las lejanas ciudades de las provincias danubianas, por mor de las unanimidades respecto al emperador o simple cobardía. Los demás asistieron, se vincularon a la decisión, incluso aquellas que consideraban el homoousios una fórmula herética. El concilio se disolvió el 19 de junio del 325, después de un gran banquete ofrecido por Constantino en honor de los obispos asistentes. Causó honda impresión. Algunos de ellos llegaron incluso a preguntarse si no estaban ya en el reino de Dios. El emperador añadió al banquete un discurso que causó esta honda expresión. Algunos de ellos llegaron. El emperador añadió el banquete un discurso exhortando a los obispos a la unidad, a la modestia y al celo misionero, así como regalos para cada uno de ellos, carta en la que se ordenaba a los funcionarios imperiales distribuir cada año trigo a los pobres y clérigos de las diversas iglesias. Los obispos partieron, pues, anonadados, entusiastas y más sumisos que nunca. Constantino los había ganado definitivamente para su causa, y podía sentirse satisfecho del resultado obtenido con el concilio. La unidad de las iglesias católicas habían tomado por primera vez forma visible, y los cismáticos quedaban invitados a asociarse a esta unidad en condiciones humillantes. Las escasas malas personas que habían rechazado la profesión de fe común habían tomado ya el camino del destierro. Todo esto era gran parte obra suya, lo que le permitía en adelante intervenir de manera directa en los asuntos eclesiásticos, para coordinar y reforzar la elección de los obispos. Los obispos más perspicaces se dieron cuenta, nada más volver a sus casas, de que el haber cedido tan fácilmente a la imperiosa seducción ejercida por Constantino, habían cambiado la libre iniciativa de que anteriormente disponía por la sombra de cooperación con el Estado. De ese modo, poco después de la disolución del concilio, los obispos Eusebio de Nicomedia, Mari de Calcedonia
y Teognis de Nicea hicieron saber públicamente que solo habían firmado la profesión de fe por temor al emperador que deseaban retractarse. Constantino los expidió sin más a la Galia, exigiendo de las iglesias de Nicomedia y Nicea la elección de nuevos obispos, a lo que fue obedeciendo sin tardanza. El obispo Teodoro de la Odisea, en Siria, sospechó de querer imitar a sus tres colegas rebeldes. Recibió del emperador una carta brutal en la que lo invitaba a meditar sobre la triste suerte de Eusebio y Teognis, lo que lo hizo contenerse y no levantar la voz. De este modo, a partir del otoño de 325, Constantino comenzó a hacer de policía de la fe en el interior del cuerpo episcopal. Los obispos que comenzaron a asustarse de ello y a comunicarse discretamente sus apariciones fueron entonces numerosos. Para la historia quedó el recuerdo vergonzoso de un concilio, el de Nicea, en el que una caterva de obispos cobardes y vendidos a la voluntad arbitraria del emperador Constantino dejaron que éste definiera e impulsara algunos de los dogmas más fundamentales de la Iglesia Católica, como son los de la consubstancial entre padre e hijo y del credo trinitario. Constituido en teólogo por la gracia de sí mismo, Constantino diseñó a su antojo lo que los católicos deberían creer por siempre acerca de la persona de Jesús. El credo que rezaban todos los católicos, por tanto, no procede de la inspiración con la que el Espíritu Santo iluminó a los prelados conciliares, sino de la nada santa coacción que ejerció el brutal emperador romano sobre varones de fe que Jesús hubieran despreciado. El ejemplo del Nazareno dando la vida por sus ideas debía parecerlas una inseguridad desdeñable a unos obispos que no dudaron en ahogar sus creencias y conciencia con tal de poder seguir dándose la panza.